Te encuentras en un tren viajando hacia el lugar de tus sueños, pero de pronto aparece una chica y convierte a todos los tripulantes en muertos vivientes. ¿Qué es lo que harías para sobrevivir? En este video te traigo 9 lecciones que extraje de la película Estación Zombie, para que sepas cómo sobrevivir en caso ocurriera algo similar en la vida real. Empecemos. Esto ocurre cuando las personas ya se habían enterado mediante las noticias que en las calles se encontraban sujetos mordiendo a los demás, y dicho comportamiento luego era imitado por sus víctimas. Sin embargo, ellos creían que se trataba de manifestantes, y ya luego en el tren, incluso cuando vieron a una chica tambaleándose con una herida en la pierna, no hicieron nada hasta que fue demasiado tarde. Lección número 1. Da por hecho que es un virus zombie. Comprendo que el aceptar que acaba de aparecer un virus zombie puede llegar a ser muy difícil para las personas del metraje, porque claro, eso solo ocurre en las películas y en los videojuegos, ¿verdad? Sin embargo, algunas personas observaron en las noticias que había gente mordiendo a otras y que dicho accionar era replicado posteriormente por el resto. Entonces, eso debió ser causal suficiente para que concluyan que se trata de zombies o al menos de algo parecido, para que analicen de forma inmediata dónde se irán, con quiénes se irán y sobre todo cómo se defenderán. Hubieron varios instantes donde el protagonista andaba en llamadas con un colega que le daba detalles sobre la situación en el país, entre ellas que la ciudad de Busan pudo defenderse y que probablemente sea un lugar seguro al cual acudir. ¿Y qué creen? Fue allí donde finalmente llegó su hija acompañada de esta señora y afortunadamente fueron puestas a salvo. Lección número 2. Mantén comunicación con el exterior. Lo realizado por el papá desde luego que es algo que deberíamos imitar en caso nos encontremos en una situación similar. Y es que de llegar a ocurrir algo así en nuestras vidas, sería un pecado no hacer uso de los dispositivos tecnológicos que tenemos en nuestras manos para mantener comunicación con alguien de afuera, dado que de no hacerlo podríamos estar a la deriva en dicho infierno, y por consiguiente movernos hacia lugares que tal vez estén plagados de muchos infectados que podrían complicar nuestra existencia por tan solo no realizar las llamadas adecuadas. En esta historia pudimos notar cómo los sobrevivientes utilizaban objetos que habían cerca a ellos para atacar a los zombies y también hacían uso de otros para defenderse. Y afortunadamente les llegó a funcionar en varias ocasiones. Lección número 3. Utiliza los objetos que te rodean, como por ejemplo el libro que usó el protagonista para meterlo en la boca de un zombie, el uso de prendas y cintas adhesivas para cubrirse los brazos y de esa forma reducir las posibilidades de contagio, asimismo un bate de béisbol y alguna porra con su escudo de algún policía para luchar de forma más eficiente contra los zombies, y también algún celular extra al que podamos llamar para generar ruido y ocasionar que los zombies se dirijan hacia otro lado. Esto nos deja como enseñanza que cualquier objeto puede llegar a ser útil en las manos correctas. Luego de evadir a muchos infectados, los buenos llegan a un vagón donde se encontraban más sobrevivientes. Sin embargo, un tipo sin corazón, un pedazo de basura humana, una caca, empezó a gritar que ellos están infectados y que deben irse, ocasionando que las demás personas también se sumen a este pedido, por lo que la banda tomó la difícil decisión de moverse a otro ambiente. Lección número 4. Sé persuasivo. Y es que cuando llovían las acusaciones, nadie dijo nada para defenderse, en especial el papá de la niña, quien fue al que señalaron primero. Y es que si tan solo hubiera utilizado el diálogo para convencer a las personas, tal vez haciendo hincapié en que ellos no tienen síntomas o señales de haber sido mordidos, que lograron avanzar entre los zombies gracias a que descubrieron que la oscuridad es un limitante para ellos, y además que redujeron la posibilidad de contagio porque se forraron con cinta los brazos. Entonces quizá hubieran podido persuadir a todas esas personas para quedarse en dicho ambiente, aunque afortunadamente no sucedió. Esto sucede cuando este joven, luego de ver a sus amigos convertidos en zombies, se queda inmóvil y le cuesta enfrentarlos, incluso cuando sus aliados se encontraban en peligro. Y ya más adelante vemos cómo esta chica fue infectada porque prácticamente fue utilizada como carnada por este desgraciado, y el mismo chico de antes, quien por cierto está enamorado de ella, al ver esto opta por quedarse a su lado muy triste, y lo que sucede es historia. Lección número 5. Acepta que ya es un zombie. En este tipo de
situaciones se entiende cómo al chico le cuesta atacar a sus amigos que ahora son muertos vivientes, y también lo difícil que llega a ser para él aceptar que esa persona especial pronto dejará de existir. Así que aquí tal vez debía enfocarse en la supervivencia propia y en la del resto de personas valiosas que aún le quedan por proteger, como su abuela o su madre. Pero para eso primero debe aceptar que ya no hay vuelta atrás para quienes infecten, dado que si no aceptamos que son una amenaza, podríamos llegar a conocer la muerte muy pronto, y a su vez ocasionar que quienes nos rodean también la conozcan. En varios momentos de la película se nos mostró una característica bastante peculiar de estos zombies, y es que si se encuentran en un lugar parcialmente oscuro, como cuando el tren ingresa a un túnel o cuando se les cubre la cabeza con una casaca, se quedan simplemente sin hacer nada porque no pueden ver. Lección número 6. Aprovéchate de las debilidades del zombie. Algo que el grupo pudo notar afortunadamente es que los enemigos a los que se enfrentaban tenían una debilidad. Me refiero a esa enorme dependencia que tienen de la visión para conseguir cazar a sus víctimas. Es por eso que cuando se les cubrió la cabeza con alguna prenda o su rango de visión fue limitado con periódico, o quizás simplemente por encontrarse en un lugar poco iluminado, tendían a quedarse como si estuvieran en trance o a la espera de algún estímulo, lo cual los buenos supieron aprovechar. En la peli fuimos testigos de cómo esta niña le da su asiento a una abuelita para que pueda descansar incluso cuando ya se había desatado la infección. También cómo este señor pelucón ayudó al protagonista para que no se lo coman, y a su vez cómo él ayudó a este tío a subir al tren cuando estaba siendo perseguido por varios infectados. Lección número 7. Sé bueno con el prójimo. Encontrarse en un apocalipsis zombie no fue excusa para que estas personas se animaran a darle la mano a quienes más lo necesitaron, lo cual hará que se sientan mucho mejor consigo mismos, y además que con esto conseguirán un aliado que muy probablemente les devolverá el favor más adelante, puesto que si hubieran tomado el camino del egoísmo, hubieran generado enemigos que no dudarían en dejarlos de lado o incluso en darles de su propia cucharada, así como lo hizo esta abuelita que no la pensó dos veces y dejó pasar a todos los zombies para que se coman a ese grupo de malvados. Gran parte de la película se desarrolla en un tren, como ya hemos podido notar, y aunque en un inicio se puede llegar a pensar que es el peor lugar del mundo en el que se puede estar cuando ocurre una infección zombie, pues quizá no sea del todo así. Lección número 8. Movilízate constantemente en un vehículo. Hay varios motivos para esto. Para empezar, si nos encontramos en las calles seremos un blanco fácil, y mucho más aún si tenemos a personas a las cuales debemos defender, dado que los zombies llegarán desde varias direcciones. Pero si nos encontramos en un vehículo, como por ejemplo un tren, el cual es lo suficientemente rápido y fuerte para quitarse de encima a los infectados que se metan en su camino, entonces podría ser una opción interesante para ganar algo de tiempo y pensar en el lugar más apropiado al que debemos dirigirnos. Pero claro, obviamente que tiene grandes desventajas. La primera es que si se colan zombies, te jodiste. Si se acaba el combustible, te jodiste. Y si no hay un piloto cerca, te recontra jodiste. Ya casi por el final de la película, el papá, su hija y una señora logran subir a un segundo tren y se salvan por los pelos de muchos infectados que hasta cola estaban haciendo para lograr devorarlos. Sin embargo, en dicho vehículo también se encontraba ese mojón con manos que acababa de ser mordido por un zombie, y que lamentablemente también consiguió hacer lo mismo con el papá, quien no dudó en dejarse caer del tren para no hacerle daño a su pequeña hija. Lección número 9. Retira rápidamente a las personas infectadas. Y en efecto, lo que debió hacer el padre en este caso es aprovechar que el tío estaba en trance o en proceso de transformación para arrojarlo rápidamente al vacío antes de que se convierta por completo en un zombie. Y esto tal vez lo pudo haber conseguido haciendo uso de un pequeño espacio que había entre las varillas. También pudo utilizar la chompa de la señora y la de su hija para forrarse ambos brazos y luchar con mayor seguridad. Pero claro, esto tenía que hacerlo muy rápido. Y otra opción era dirigirse a la parte trasera del tren con las chicas, cosa que cuando el tipo se convierta en un zombie y esté a punto de girar por esta parte del tren, el tío simplemente lo empuja hacia adelante con todas sus fuerzas hacia las varillas, lo que provocará que se caiga al infinito. Llegamos al final del video. Por aquí te voy a dejar otro que incrementará aún más tus posibilidades de sobrevivir, así que te veo por allá.